Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, por estar aquí. Vamos a seguir con el curso de inteligencia artificial y en esta ocasión lo que vamos a empezar a ver es básicamente, después de haber visto un poquito la idea de cómo se hacía la inteligencia artificial en el pasado, verían que había mucho trabajo que hacer para hacer cualquier cosa, ¿no? Se decía que en la inteligencia artificial las cosas no son difíciles, sino más difíciles de lo que pensábamos, ¿no? En general. Y bueno, aquí el primer tema que deberíamos tratar es explicar de qué se trata esto de la inteligencia artificial. Porque, ¿qué es la inteligencia? Pues no está muy claro. Sabemos que la inteligencia es importante, sabemos que hay animales que son más inteligentes que otros, sabemos algunas cosas al respecto, pero evidentemente tenemos que entender que la inteligencia del ser humano es en principio la más poderosa que conocemos y podemos decir que es, por eso nos llamamos Homo sapiens, de alguna manera, ¿no? El hombre que piensa, ¿no? Es un poco la idea. Y tratamos de entender cómo pensamos y cómo actuamos al final del día, ¿no? Entonces, bueno, el campo de la inteligencia artificial se preocupa o se encarga de no solamente entender, sino construir entidades inteligentes. Un poco la idea es, ¿cómo hacemos entidades inteligentes? Máquinas que puedan calcular cómo actuamos efectivamente y con seguridad en una serie de situaciones que pueden ser incluso novedosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, dice un experto en la inteligencia artificial que se llama Kai-Fu Lee, predice que el impacto de la inteligencia artificial en el futuro será el más significativo en toda la historia de la humanidad. Y eso pues lo estamos viendo. Hoy en día los sistemas que tenemos inteligentes son verdaderamente asombrosos si consideramos que hace unos pocos años esto simplemente no existía, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las ideas interesantes al respecto y nos vamos a detener un poquito en algunas cosas que van a ver de qué se trata. Bueno, la pregunta es pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Y, y bueno, podemos decir que la inteligencia es en términos, o sea, definimos la inteligencia en términos de la fidelidad a un desempeño humano. Es decir, si yo tengo una máquina que puede desempeñar algo como un ser humano, entonces decimos que es inteligente. Sin embargo, no es la única definición, ¿sí? Esta definición se llama, de inteligencia se llama racionalidad, ¿sí? Porque las máquinas harían, pues, lo correcto, harían lo correcto. Pero lo correcto es un decir, ¿eh? Miren, eh, creo que lo había dicho, ¿no? Me parece, no sé si lo había dicho, hay un investigador, o lo dije en otra clase, bueno, hay un investigador de Limas que una vez le pregunté sobre los automóviles que se manejan solos y le dije, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy en un coche que se maneja solo y voy a cierta velocidad y de pronto se me cruza alguien en el camino, quiere cruzar la calle justo cuando está pasando el coche y la máquina tiene que tomar una decisión? Una es seguir adelante y chocar contra esa persona y dañarla, o bien hacerse a un lado, darle la vuelta, dar el volantazo y chocar contra otra cosa y hacerme daño a mí que estoy dentro del coche. Y este hombre me dijo, es que ese escenario no debe existir. Bueno, está muy buena la respuesta. Lo malo es que esos escenarios existen y se dan a cada rato, así que es difícil saber, ¿no? Hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto en un caso como ese? ¿Cómo podemos decidir que es correcto chocar contra otra persona o lanzarnos contra una pared para que no le peguemos a nadie y nos desgraciemos allá adentro, ¿no? Ok, entonces no es tan fácil decir que cómo hacer lo que es correcto. Así que yo lo pondría como entre comillas, ¿qué es lo correcto en inteligencia artificial? ¿Cómo defines que un programa está haciendo bien las cosas y que hace lo correcto, ¿no? Bueno, así que tenemos varias cosas interesantes que ver. Una son los procesos del pensamiento y el razonamiento. Otros se enfocan en la inteligencia del comportamiento mismo, ¿sí? Como una caracterización. Por ejemplo, el manejar un automóvil, lo he dicho muchas veces en muchos cursos y lo he repetido como un viejito, viejito, y que repite muchas veces lo mismo. Cuando este, cuando uno está en, en,
¿cómo es? Déjenme ver. Este, es que se me acaba de ir la idea. Momento. Ah, ok, sí, a lo que me quiero referir es el comportamiento inteligente o el que llamamos inteligente. Por ejemplo, lo he dicho muchas veces, manejar un automóvil en las calles de la Ciudad de México supondría cierta inteligencia. El contraejemplo es que súbete a un coche y maneja por las calles de la Ciudad de México para que veas la cantidad de estupideces que la gente hace cuando conduce. Eso me incluye, aunque yo considere internamente que yo manejo bien y todos los demás mal, pero todos piensan igual que yo. Todos manejan bien, todos manejan mal, excepto yo. Esos todos piensan lo mismo, ¿no? Esa es una especie de inteligencia de comportamiento, ¿no? Hay ciertos elementos en la inteligencia que consideramos que nos dice que algo es inteligente, ¿no? Podría poner el ejemplo del ajedrez, que es muy familiar, ¿no? Jugar al ajedrez presupone cierta inteligencia. Desde luego, que estoy hablando de jugadores que juegan muy bien y que han estudiado muy fuerte el juego, pero el hecho de jugar un juego como el ajedrez requiere de cierta inteligencia si uno lo quiere jugar bien. ¿Sí? Si uno solamente mueve las piezas un poco al azar, pues no, eso no significa nada. Pero este comportamiento inteligente nos habla de que existe inteligencia, pero no nos la define, no sabemos cómo es. ¿Sí? Y eso nos lleva un poquito a la idea de la prueba de Turing. Bien, la prueba de Turing la propuso Alan Turing, que es el padre del cómputo moderno, y por muchas razones. Miren, Turing fue el analista principal en Bletchley Park en la Segunda Guerra Mundial para tratar de descifrar el código Enigma, una máquina alemana que codificaba la información, la mandaban codificada y después a través de una clave y demás y otra máquina Enigma se decodificaba la información y se tenían los mensajes, ¿no? Los aliados, para los que no sepan nada de la Segunda Guerra Mundial, hubo dos frentes, el eje y los aliados. El eje eran Italia, Japón y Alemania, y los aliados eran Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y Rusia, ¿no? Básicamente eran Estados Unidos, Rusia e Inglaterra los que formaban los aliados. Los demás, por ejemplo, Francia fue ocupada por los nazis muy pronto y muy rápido. Creo que Checoslovaquia fue rápidamente invadida. Entonces, bueno, en ese entonces, este, eh, pues las cosas se movían de otra manera como ahora, ¿no? Pero Turing, bueno, para tratar de descifrar el código de Enigma, de la máquina Enigma, eventualmente empezó a usar, pues yo diría como protocomputadoras, es decir, sistemas que se acercaban a las computadoras como las conocemos, ¿no? Yo escribí un librillo sobre criptografía y ahí hablé sobre la máquina Enigma, a ver si después recupero esa información y se las mando. Es un libro que después alguien me dijo que no le gustó, que le pareció muy aburrido, pero la parte de la Alemania nazi y del código Enigma me parece muy importante. Y hubo dos polacos, me parece, matemáticos, que en realidad fueron los que resolvieron cómo decodificar el código Enigma. Turing fue, digamos, el artífice un poquito en que hubiera máquinas y favoreció la investigación. Pero en realidad yo creo que Turing ahí no metió mucho la mano, aunque en la historia lo consideran como uno de los más importantes decodificadores en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Turing en el año 50, ojo, en el 45 empezaban a haber ciertas computadoras. Después de la guerra salió la ENIAC. La ENIAC era una máquina que tenía 16,000 bulbos y que cuando se prendía generaba un calor espantoso. 16,000 bulbos significarían 16K de memoria, más o menos, quizás menos. Y se usaba eso para hacer cálculos tan simplones como trayectorias de parábolas de proyectiles y demás. No había mucha cosa para hacer, ¿eh? Pero bueno, la prueba de Turing, propuesta por el propio Alan Turing, por eso se llama así, lo hizo en 1950 y tratando de descubrir la pregunta, ¿puede una máquina pensar? Y según Turing, una computadora puede pasar la prueba si al hacerle algunas preguntas que podrían hacerse, digamos,
desde una terminal a otra, es decir, donde los dos personajes que están platicando no se ven las caras, ¿no? Y uno puede preguntar y el otro puede contestar como un chat, ¿no? Donde normalmente cuando chateamos con alguien, ya sea por ejemplo con Twitter o en Facebook o en Messenger o en WhatsApp, pensamos que del otro lado de la pantalla pues hay alguien que está escribiendo que es una persona. Pero si de pronto supiéramos que no es una persona con quien hablábamos, sino un robot, y nos engañó y creíamos que era una persona, podemos decir, de acuerdo a Turing, que esa cosa que nos contestó, ese programa que nos contestó, es inteligente. Durante años se hicieron montones de concursos, de chats de robots que trataban de convencer a seres humanos, poniéndolos a platicar con ellos durante 10, 15 minutos a los jueces de estos concursos para ver si, y nadie podía pasar la prueba de Turing. Eventualmente, este, no se la creían, ¿no? Entonces, pero obviamente, por ejemplo, si quisiéramos pasar una prueba de Turing, tendríamos que tener el procesamiento del lenguaje natural para comunicarnos entre seres humanos, ¿no? Si yo me comunico con una máquina vía un lenguaje de programación, bueno, pues obviamente es una máquina. Pero si la máquina me contesta en el lenguaje natural que hablamos los seres humanos, ya sería un avance. Ahora, lo otro que es muy, muy importante es la representación del conocimiento que guardamos y que tenemos. Miren, cuando estuve en la maestría en el año 88, creo que ustedes ni habían nacido, por ahí están las cosas. En el año 88 yo hice la maestría y en inteligencia artificial. Y uno de los profesores en Inglaterra, porque ahí fue donde la hice, este, asunto que recomiendo, si les gusta la academia, váyanse al extranjero a hacer una maestría o algo para que vean que en otros lados son igualmente tontos como nosotros o no son tan capaces como creíamos y se van a quitar muchas telarañas de la cabeza y van a aprender bastante. Pero bueno, regresando al tema, en la maestría me dijo un profesor alguna vez algo así como, hacer un resumen por computadora es imposible, literalmente imposible. La razón de eso es que para hacer un resumen de una nota, por ejemplo, una nota periodística, un problema que voy a tener es cómo sé cuál es el tema de la nota. Si no tengo el contexto, por ejemplo, si el contexto es una nota roja donde hubo un criminal y un asesinato, qué sé yo, bueno, los puntos fundamentales son el crimen mismo, quiénes son los involucrados, cómo fue el crimen, se escapó, no se escapó, lo agarraron con las manos en la masa, en fin, todo eso que es el contexto de la nota. Entonces decía este hombre, este profesor, que me decía, es que no hay forma de poder tener el contexto de todas las posibilidades que se pueden dar. Entonces, hacer resúmenes es imposible. Eso lo decía en el 88. Hoy, Notebook LM de Google, de una nota puede hacer un resumen en instantes, en segundos. Y después, no solo eso, además puede hacer un podcast de dos personas platicando sobre la nota y discutiendo el tema. Es una cosa increíble, donde se demuestra además, de alguna manera, que parece ser que está entendiendo, ¿no? Entonces, la representación del conocimiento es un problema relativamente resuelto porque ya pueden resumir con un contexto adecuado y lo que están resumiendo tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si la nota es de fútbol, pues obviamente es importante si hubo goles, quién los metieron, si hubo faltas, a quién expulsaron, las cosas importantes de cada deporte, ¿no? Igual, bueno, también una de las cosas fundamentales para pasar la prueba de Turing sería tener razonamiento automático, es decir, poder contestar preguntas y llegar a conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, en muchas veces que se platica de la prueba de Turing, la pregunta básica es, ¿puedes escribir poesía? Le pregunta el ser humano a lo que puede ser la máquina u otro ser humano, y la máquina, que para pasar la prueba de Turing, contesta algo así como, soy muy malo para hacer poesía, por eso no la escribo. Entonces es una respuesta que bien podría dar un ser humano, pero no tenemos la certeza, ¿no? Entonces hay que buscar otra cosa, ¿no? Entonces, un razonamiento automático nos puede permitir responder preguntas y llegar a nuevas conclusiones. Y la otra cosa que también se esperaría de una máquina inteligente es que aprendiera, que se adaptara a nuevas circunstancias y detectara o extrapolara patrones. Eso no es tan fácil. Eso yo diría que es bastante complicado, pero de alguna manera es algo que
poco a poco se está viendo más frecuentemente, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero aparte de eso hay una posibilidad extra, que sería tener una simulación física de una persona para ayudar a esta demostración de ser inteligente, lo cual en términos reales es innecesario porque yo creo que le quita un poquito ¿cómo sería? El atractivo de no saber, o sea, de saber que una máquina es inteligente sin necesidad de tener una vista física de algo. No sé si alguno de ustedes ha visto los videos de Boston Dynamics, que es una empresa que hace robots. Bueno, los últimos robots pueden bailar, pueden moverse, dar piruetas y caminan como seres humanos. O sea, ya no hay una diferencia no usan rueditas, caminan como seres humanos. Tienen pies, tienen piernas, tienen brazos y no son personas que están disfrazadas de robots. Se ve que son robots, ¿no? Y bailan y hacen marometas, y hacen mil cosas, suben escaleras, bajan escaleras, ¿no? De hecho, haciendo un paréntesis, me parece que esa va a ser la solución para mandar sistemas inteligentes a Marte o a otros mundos, porque mandar personas requiere que coman y tienen que comer 9 meses antes de llegar a Marte y después tienes que regresarlos y comer otros 9 meses. Y la pregunta es, ¿dónde cargas con tantos alimentos, ¿no? Sin que se te pudran, ¿no? No es tan fácil porque ya estando a medio camino a ver cómo va. Si ya se acabó la comida, pues espérate 6 meses para que te llegue, ¿no? No puedes, te mueres antes, ¿no? Entonces eso no se puede hacer y yo creo que los robots inteligentes como seres humanos, que se mueven como seres humanos, que pueden caminar, pueden ser mucho más efectivos que los que tienen ruedas, ¿no? Porque las ruedas eventualmente se detienen porque hay lugares donde no se puede pasar y un robot con figura humana y con movimientos humanos lo podría hacer, ¿no? Esta simulación física podría pensarse que es inteligente siempre y cuando se cumplan los detalles como podría ser que pueda procesar el lenguaje natural, pueda tener una representación del conocimiento, pueda hacer razonamiento automático y pueda aprender, ¿sí? A esta simulación física ya de tener un robot que hace todo eso le llaman la prueba total de Turing, ¿sí? Y para que eso pueda hacer un robot debería tener visión por computadora y reconocimiento de voz para poder percibir el mundo, ¿no? Y bueno, obviamente se necesitaría sistemas robóticos para manipular objetos y moverse alrededor de un entorno específico, ¿sí? Yo la realidad, creo que la prueba de Turing está un poco obsoleta y eso tiene mucho que ver con algunas otras razones. Déjenme explicarles un poquito. Obviamente la prueba de Turing, no se le ha dado tanta importancia más que en estos concursos así para tratar de demostrar que tenemos sistemas inteligentes, porque ninguno de esos concursos habían pasado la prueba hasta hace poco, ¿no? Pero John Searle, un gringo que se dedica a la inteligencia artificial, ¿sí? Hace dudar sobre la idea de Turing, que realmente a lo mejor no demuestra que un programa que te conteste no necesariamente es inteligente, ¿no? Y si no lo hemos hablado, lo podemos hablar un poquito más extenso. El programa que tiene eh, Weizenbaum, Elisa, que era un programita que era un psiquiatra que supuestamente te reconocía, ¿no? Y tú le decías, mi familia no me entiende, y entonces el programa te decía, háblame más de tu papá, porque el programa de Weizenbaum lo que hacía es pegaba ideas, ¿no? Si tú decías familia, él te contestaba, la máquina te contestaba con padre o madre o hermanos, o platícame más de tus hermanos, qué sé yo. Y eran palabras claves que hacía creer que estábamos entendiendo. Eso demostró Weizenbaum en algún momento que simular inteligencia es mucho más fácil que crear inteligencia. Y después salió Parry, un programa hecho por un tal Covey, que ese señor lo que hizo básicamente fue lo mismo que hizo Weizenbaum. Tenía un programa que era un esquizofrénico y entonces hizo frases que para cada cosa que era crítica le mandaba a hacer algunas preguntas, ¿no? Ninguno de los dos programas pasaba la prueba de Turing, no cumplía con nada de eso, pero Searle dice que la inteligencia tiene que ver con la conciencia.
Es decir, no solamente la mente implica no solamente manipular símbolos, o sea, por ejemplo, tener de gramática las palabras y la sintaxis, ¿no? Cómo se arman las palabras, sino que además tenemos una capacidad que se llama semántica. ¿Qué significa eso? Esta es la capacidad que normalmente tomamos en cuenta porque nos da el significado de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día no, hoy mismo estaba discutiendo sobre los albures y y espero que no empiecen a hacer ningún reclamo al respecto, pero los albures me han parecido siempre vulgares, soeces, corrientes y chafas, ¿sí? Y porque todos tienen una connotación sexual, ¿no? Y además hay como una homofobia y es un asunto bastante desagradable, en mi opinión. No tiene nada de fino ni nada de ingenioso, es una vulgaridad y es una grosería normalmente. Bueno, hablaba de eso, de los albures y demás, y y el tema era que cuando alguien me contestaba y me tiraba un albur, por ejemplo, me decía, a la larga te acostumbras. Le parece muy ingenioso su albur, ¿no? A la larga te acostumbras. Es una idiotez, ¿no? Entonces, cuando me decían que había caído otra vez en uno de sus albures, yo le decía, no caí porque ni me interesa, porque no te presto atención, entonces no pierdo nada y tú no ganas nada, ¿no? Pero obviamente eso lo que quiere decir es que tenemos que estar conscientes de las cosas. Por ejemplo, alguien me decía que cuando yo le decía que un albur era vulgar, me decía, pero es que vulgar significa que es del pueblo, ¿no? Entonces todos somos del pueblo, todo es vulgar. Decía, no, todos sabemos de qué habla, qué decimos cuando yo te digo que algo es vulgar, ¿no? Entonces no me trates de envolver en huevo algo que semánticamente entiendes, ¿no? Aunque la palabra técnica diga otra cosa. Les pongo un ejemplo. La palabra sofisma perdón, sofisticado. Algo a ver, ¿quién me dice que algo que es sofisticado? ¿Cómo se define algo que es sofisticado? ¿Quién me dice? Alguien. A ver, Misael, Science. Dime qué significa que algo sea sofisticado. Algo complejo. Algo sofisticado es, por ejemplo, quizás la ropa de moda que usan en ciertos ambientes de mucho dinero, ¿no? Puede ser. Un reloj, Sí, un reloj sofisticado, ¿no? Puede ser. A ver, Cassandra, tú dime qué piensas que es sofisticado. ¿Voy por ahí? ¿Va bien o no va bien? Podría ser algo elegante. Ándale, algo elegante, ¿no? Entonces, pero fíjense, la palabra sofisticado, tenemos nosotros o sea, entendemos de qué estamos hablando, pero la palabra sofisticado viene de sofisma. Y los sofistas eran los que decían mentiras, realmente. O sea, la palabra sofisticado significa falso. ¿Sí? Pero nosotros, nuestra comprensión semántica de esa palabra no es esa, ¿no? Entonces, eso, cuando me dicen es que vulgar es de pueblo, sí, ya sé, pero esa es la definición formal. Pero tú sabes que cuando te digo que algo es vulgar, te estoy diciendo que algo que es bastante chafa, que es corriente, que es medio naco, por decirlo también de manera coloquial, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece cuando hablábamos de los albures, es decir, la semántica de las palabras nos dice cómo funcionan, pero eso, o sea, lo que significan las palabras, y eso al final de cuentas nos hace hacernos ver si somos conscientes o no de los significados de los símbolos. Les pongo otro ejemplo. Miren, si ustedes van por la calle, en una carretera, y de pronto ven una flecha que tiene déjenme que les pongo una para que la vean. A ver, a ver si me dicen qué significan algunos signos como este que voy a poner. Este, a ver, les voy a compartir para que lo vean. Share. Nada más para, vean, están viendo aquí la imagen, ¿no? ¿O no? Alguien contésteme, no están gachos. ¿Sí? Sí, Bueno, esa flecha, ¿qué dice?
¿Quién me contesta? A ver, Jamie Lisette, o el perro de Jamie Lisette, que me conteste. Está con su perro. Que me diga, ¿qué dice esa flecha? ¿Qué dice el símbolo ese? Que es para girar Que es una curva. para dar vuelta a la derecha, ¿no? Que hay No, una curva adelante, ¿no? Vas a tener que dar vuelta a la derecha, ¿verdad? Ok. ¿Quién contestó, el perro o Jamie? una mezcla de ambos. Bueno, ok. Entonces, bueno, entonces, como podrán ver, una cuestión clásica es, por ejemplo, esa simbología tú la entiendes o la entendemos todos porque es una simbología que tiene que ver con con un contexto que nosotros entendemos, ¿de acuerdo? No, no sale de la nada, ¿no? Sino que entendemos el contexto y entendemos el significado. Las flechas, por sí misma, el símbolo no tiene un significado, pero su semántica es lo que nos dice precisamente que nos hace entender ese símbolo, ¿ok? Y eso nos hace ser conscientes de lo que queremos hacer. Bueno, entonces dice Searle, fíjense, Searle plantea que el ser humano ha construido una máquina aparentemente capaz de entender el idioma chino, la cual recibe ciertos datos de entrada que le da un hablante natural de ese idioma. Estas entradas serían los signos que se le introducen en una computadora, la cual más tarde proporciona una respuesta en su salida. Ahora, Searle nos pide que supongamos que en lugar de una computadora estás en un cuarto aislado, salvo por un dispositivo, por ejemplo, una ranura por donde te meten hojas de papel con símbolos, ¿no? En donde tú también puedes escribir y soltar símbolos. Entonces, imagínense hacerle dentro de un cuarto cerrado, el cual no tiene comunicación nada más que pasándose hojas de un lado a otro, hacia el exterior o hacia el cuarto, y y supongamos que fuera de ese cuarto hay un chino que cree que dentro del cuarto hay alguien que entiende su idioma y Searle, que está dentro, no sabe ni una palabra de chino, ¿eh? Pero tiene muchos manuales y diccionarios que le indican las reglas que relacionan los caracteres chinos. Algo parecido a esto. Por ejemplo, si entran tal o tales caracteres, se escribe tal o tal otros. Así, Searle manipula esos textos y es capaz de responder a cualquier texto en chino que se le introduzca, ya que tiene el manual con las reglas del idioma, y así hacer creer un observador externo al chino que está fuera del cuarto, que, que, que lo que esté adentro sí entiende el chino, aunque nunca haya hablado o leído el idioma. Dado esto, Searle se pregunta, ¿cómo puede responder Searle si no entiende el idioma chino? ¿Acaso los manuales sí saben chino? O la otra pregunta, ¿se puede considerar todo el sistema del cuarto, diccionario, Searle y sus respuestas, como un sistema que entiende chino? Bueno, es difícil saber esto y estas preguntas solo hacen más complejo el entender lo que significa realmente la inteligencia. Searle trata de refutar a Turing, pero olvida detalles como el hecho de que simular inteligencia parece que es muy fácil. Ya habíamos platicado de Lisa, como psicólogo que se llama Elisa, y que obviamente no entiende nada, ¿no? Y Kenneth Colby con su programa Parry más o menos tiene la misma cuestión, ¿sí? Entonces, bueno, pensando en esto, ¿sí? El hecho de que un sistema me pueda contestar del chino, por ejemplo, me pueda crear hojas con información en chino y que alguien de afuera me escriba en chino y yo con mi diccionario recupere la información, vea lo que dice y le mande respuestas solamente viendo los manuales, no pensando, sino diciendo, si viene tal símbolo, escribo tal símbolo y no me interesa, ¿sí? Entonces, la verdad es que se pone un poco en tela de juicio la prueba de Turing, porque yo puedo decir, sí, estoy ante un sistema inteligente, sí, pero el sistema inteligente en realidad ni lo es, no entiende nada, y les voy a poner un ejemplo peor. Hace mucho leí un artículo de alguien que se había comprado un programa de ajedrez y el programa le ganaba siempre al comprador, ¿no? Le ganaba una y otra vez. Y ya estaba fastidiado este hombre porque perdía todas las partidas. Y de pronto dice, y me di cuenta que la máquina no entendía ni siquiera que estaba jugando al ajedrez, ¿sí? Es decir,
lo dijo en estas palabras, no hay nadie en casa. ¿Sí? Juega al ajedrez mejor que yo y sin embargo no sabe que juega. ¿Sí? Y lo mismo podríamos decir de un programa como Word o Excel o una base de datos. La computadora puede usar Word, puedo escribir un documento completo, puedo hacer mi tesis de superdoctorado, ¿sí? Y el programa no sabe ni siquiera que está en un sistema de tipografía, solamente mueve bytes de un lado a otro, ¿sí? Así que obviamente eso no parece funcionar. Pero, por suerte, tienen aquí a su charro negro, como dicen en algunas comedias, es decir, me tienen a mí, porque a mí se me ocurrió una mejor idea, que en lugar de la prueba de Searle o la prueba de Turing, esta es la prueba de la Morsa. No se me ocurrió mejor nombre, ¿eh? Pero miren, yo creo que mi idea no es tan mala. Para demostrar que algo es inteligente, ¿sí? Voy a correlacionar lo que significa la inteligencia con los significados. Y hay un filósofo, Arthur Koestler, que en un libro que se llama Las raíces del azar, hace un estudio de la razón por qué las cosas son graciosas, hace una teoría del chiste de por qué algo es gracioso. Y él dice que el combinar hechos que no están en el mismo contexto es donde se le da cabida a lo cómico. Y voy a poner un ejemplo. A mí no me parece ni siquiera gracioso, pero este ejemplo lo pone Kessler en su libro. Dice, llega un militar a casa de un amigo y este lo ve con 36 medallas puestas en su saco. El amigo le pregunta, ¿cómo es que has ganado tantas medallas? Y el militar le contesta, fui al casino, aposté la única medalla que tenía y gané. Entonces, Kessler indica que la conjunción de dos escenarios incompatibles es lo que hace, lo que da risa. Aunque les digo, a mí el ejemplo no me convence. Dicho de otra manera, pues si ustedes juegan a la ruleta y ponen una moneda y aciertan, se llevan 35 monedas más la suya, 36. Entonces, si ustedes ponen una medalla que ganaron en combate en la ruleta y ganan, pues esperarían 36 medallas, pero eso no se las pueden dar porque no se pueden apostar medallas. Se dan cuenta que hay una inconsistencia entre los dos universos de los que estoy hablando, el universo militar contra el universo del juego de la ruleta, y supuestamente según Kessler, eso hace que sea divertido y que sea gracioso. Y para que se den una idea, se me ocurrió el siguiente chiste. No se los voy a leer, se los voy a compartir. Y que es este de acá. Y se los comparto porque es ingenioso. Dice, amor, ¿me compras un celular? Y el otro, dice el novio, el esposo. Y el otro, él me va a comprar una tablet. Aquí hay un juego de palabras, ¿no? Y el otro se refiere al celular y no al otro novio o al otro esposo, ¿no? Entonces, esto supuestamente es gracioso, ¿sí? Supuestamente, ¿no? Yo, yo no podría asegurar que de verdad es gracioso, no, pero bueno, eso es para que se den una idea de la prueba. Entonces, ¿cuál es la prueba de la morsa? Bueno, un programa que platica, si no se ríe de un chiste, ¿sí? Es que no entiende, entonces no puede ser inteligente, ¿sí? Ahora bien, si vamos a esa definición que acabo de poner, podría pasarnos en muchas situaciones que en algún momento me dicen un chiste y no lo entiendo, ¿no? Y no lo entiendo, entonces, ¿que soy tonto? No, pues no me pude reír porque no le entendí, ¿no? Y a lo mejor me río 3 horas después, como si tuviera risa rezagada porque ya entendí el chiste, ¿no? Este, Así que yo creo que la prueba de pensar que un programa se ría de un chiste que yo diga, ¿sí? Es algo que va más allá del contexto de inteligencia tradicional. No conozco ningún programa que tú le digas un chiste y se ría. No lo sé si ChatGPT lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Pero entonces regresando al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y ver que la prueba de Turing en realidad tampoco está resuelta, en cierto sentido lo está, ¿no? Lo está porque nosotros sabemos que bueno, de alguna forma hay cierta inteligencia en lo que hacemos, ¿sí? Y por esa razón, podemos decir en un momento dado
que lo que es inteligente no necesariamente tiene que mostrarse de esa manera, sino que es porque entiende una simbología, ¿no? Los programas de ajedrez quizás no saben que juegan al ajedrez, pero lo que sí están haciendo es que juegan mejor que nosotros. Es decir, hay un procedimiento, un algoritmo que lo hace jugar mejor que nosotros, ¿no? Así que si un programa piensa, bueno, una de las ideas para pensar que tenemos un sistema inteligente es decir, si piensa humanamente, ¿sí? Entonces estamos ante un sistema que piensa. Y para eso podemos decir que esto se le llama el enfoque cognitivo del modelo cognitivo, ¿sí? Para decir que un programa piensa como un humano, debemos saber cómo piensan los humanos. Y eso se aprende de tres formas. Por introspección, es decir, tratando de entender nuestros propios pensamientos, por experimentos psicológicos que observan cómo las personas actúan, o bien haciendo estudios de imágenes del cerebro para saber qué pasa cuando la gente está pensando, ¿sí? Se supone que cuando tengamos una teoría más o menos suficientemente precisa de la mente, podemos expresar la teoría, esta teoría en un programa de computadora y la entrada y salida, si la entrada y salida de un programa de computadora logra este comportamiento humano, podemos decir que opera como un ser humano y podemos decir que se piensa. Fíjense que en el año 61, Allen Newell y Herbert Simon desarrollaron algo que le llamaron el General Problem Solver, que me parece un nombre bastante así como exagerado, ¿no? O sea, un resolvedor de problemas en general, ¿no? Y y lo que querían, esta gente estaba preocupada por comparar la secuencia de los pasos que se seguían por un ser humano para resolver cierto tipo de problemas. A este tipo de sistemas requieren de un campo interdisciplinario entre el cómputo y entre las ciencias cognitivas para llevar un modelo de computadora de la inteligencia artificial a técnicas que la psicología entiende que nos hacen aprender, por ejemplo, ¿no? Y bueno, particularmente la ciencia cognitiva por sí misma es un tema aparte y fascinante porque es cómo pensamos y por qué pensamos y demás, ¿sí? En los primeros días de la inteligencia artificial había confusión entre muchos enfoques. Un autor podía decir, por ejemplo, que un algoritmo se desarrollaba bien en una tarea y entonces era un buen modelo del desempeño humano o al revés. El desempeño humano era muy bueno si la máquina un algoritmo podía desempeñar ese mismo sistema con con esa misma capacidad. Los autores modernos, sin embargo, hacen dos tipos de reclamos. Distinguen entre ciencias cognitivas y el desarrollo de sistemas de computadora. Y ambos sistemas en sí pueden provocar que las cosas mejoren. Por ejemplo, hay un montón de avances en la visión por computadora que incorpora evidencia neurofisiológica a los modelos de computación para ver mejor, ¿sí? La visión de los seres humanos y particularmente la visión de prácticamente todos los seres vivos es un tema increíblemente complejo porque para empezar necesitamos un poder de procesamiento muy rápido porque las imágenes cambian muy rápido, ¿sí? Entonces, no cambian a 30 cuadros por segundo, cambian mucho más rápido. Y nuestro sistema puede reconocer cambios muy ligeros, muy sutiles al respecto, ¿sí? Y de hecho, podemos reconocer incluso gestos que pueden darnos ideas que de otra manera, que un gesto de una persona nos puede decir algo porque conocemos a esa persona y cuando ese gesto nos lo hace es porque se siente mal o porque le pasa algo y enseguida lo detectamos. Y puede ser algo muy sutil que la mayoría de la gente no lo entiende. Entonces, la visión por computadora tiene mucho que ver también con la interpretación de las imágenes que vemos, que es lo que hace el cerebro. Los ojos al final del día lo que hacen es ver, pero esa información que vemos pasa al cerebro, a la parte de atrás del cerebro, de hecho, y esos son los que deciden, al final de cuentas, lo que estamos viendo, ¿no? Ok, bueno. Otra idea que también se ha planteado desde hace muchísimos siglos es el pensar racionalmente. Y eso tiene que ver con las leyes del pensamiento, con lo que Aristóteles le llamaba los silogismos, ¿sí? Que son una invención básicamente de él. ¿Qué es un silogismo? ¿Alguien sabe?
¿Alguien ha visto un silogismo alguna vez por la calle? ¿Sí? Bueno, les voy a decir qué es un silogismo. Un silogismo es una serie de premisas que llevan a una conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, yo soy hombre, entonces, por ende, por conclusión, yo soy mortal. ¿Sí? Esa es una de las clásicas silogismos, ¿no? Los silogismos buscan, de acuerdo a las premisas, encontrar el valor de verdad de la conclusión, ¿no? Por ejemplo, podría ponerles el siguiente. ¿Están de acuerdo con que si digo todos los hombres son mortales, Manuel es hombre, Manuel es mortal, es una conclusión correcta o no? Cárdenas Torres, cuéntame, Ernesto, ¿qué piensas? Ok, Joel Isaac dice que sí. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera decir? Hernández Coronel, es que tengo los apellidos así, cuéntame. Sí, sí, profe. Ese silogismo funciona bien, ¿no? Ahora, si Sí. te digo, todas las palabras de 7 letras son instrumentos de cocina. Cuchara tiene 7 letras, cuchara es instrumento de cocina. Es correcto, ¿verdad? ¿Sí o no? Coronel, Hernández Coronel. Mm, O sea, me podría sonar a que sí, pero de que todas las palabras que tienen 7 letras, ahí como que O sea, siento que hay un razonamiento erróneo, ¿no? ya tenemos un problema, ¿verdad? Porque no podemos decir claramente que todas las palabras de 7 letras son instrumentos de cocina, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que podemos decir son algunas palabras de 7 letras son instrumentos de cocina, pero otras no lo son. Entonces, se dice, las leyes que inventó el mismísimo Aristóteles, dice que de premisas particulares no se sigue conclusión. Las premisas particulares son las existenciales, son las que existe algo tal que, no existe todo tal que. Por ejemplo, cuando digo todos los hombres son mortales, es una premisa universal, y si digo existe alguien que es mortal, es una premisa particular. Entonces, si digo existen palabras de 7 letras, ¿sí? Que son instrumentos de cocina, es verdadero, pero de ahí no puedo llegar a una conclusión universal, ¿ok? Los silogismos, que de hecho es todo un estudio de la lógica, da ciertos patrones para saber cuándo un silogismo es verdadero y cuándo no, ¿ok? Entonces, una de las ideas es utilizar los silogismos para tratar de resolver este problema del pensamiento, ¿no? De poder decidir si algo es verdadero o falso. El problema es que no es tan fácil, porque imagínense de repente que yo les digo, hay 50% de que llueva mañana. Esa frase ya mete un problema, porque le mete información que, que no necesariamente es cierta, ¿sí? Es información en cierta medida incierta, no sabemos la verdad si eso va a ocurrir. En principio podemos decir, ¿no? Que hay una probabilidad, entonces metemos la teoría de probabilidad para tratar de condicionar una respuesta, ¿sí? Entonces ya las respuestas no son tan certeras ni que como en los silogismos, porque el mundo real no es así. Si ustedes tienen que ir al médico y les pregunta el médico cómo se sienten, y dice, es que me duele la pierna, y entonces iba a decir un chiste, ¿no? Y dice, ¿qué pierna le duele? La derecha. Ah, pues es que seguramente es la edad. Y dice, pues qué raro, doctor, porque la pierna izquierda tiene la misma edad y no me duele, ¿no? Iba a decir ese chiste, pero no lo voy a decir, ¿no? Aquí, pero cuando decimos así, que me duele una pierna, el doctor puede preguntar, ¿cuánto te duele del 1 al 10? Entonces yo digo 6, o 5, o 3, o 9, o no soporto el dolor, ¿no? Entonces ahí le estoy metiendo un parámetro extra para después tomar decisiones al respecto, ¿sí? Y entonces necesitamos, en todo caso, tener una teoría de una acción más racional que solamente los silogismos de Aristóteles. Necesitamos más información para poder actuar. Y entonces caemos en un poquito en lo que se llama el enfoque del agente racional. El agente racional
es algo así como un agente. Bueno, agente viene de algo alguien que hace algo, ¿sí? Un agente es algo que es una persona, un sistema que hace algo, que actúa y hace algo. Agente viene del latín, que significa hacer. De hecho, todos los programas de computadora son agentes en cierta medida. Operan autónomamente, perciben su entorno y se adaptan a ciertos cambios y buscan llegar a ciertas metas. Un agente racional es alguien que actúa para lograr la mejor salida posible, incluso cuando hay incertidumbre en el resultado. En las leyes del pensamiento que se inventa Aristóteles, en un enfoque mucho más de la inteligencia artificial, el énfasis es la corrección de las inferencias. ¿Qué es una inferencia? Pues es una serie de pasos que uno sigue para saber si algo es verdadero o no. Hacer inferencias correctas son lo que hacen los agentes racionales, ¿no? Les pongo ejemplos, ¿no? Si van a cruzar una calle, pueden inferir que pueden cruzar porque está el alto puesto, entonces pueden cruzar, pero también tienen que inferir que a lo mejor hay un imbécil que se pase el alto, entonces no está de más voltear a la izquierda y a la derecha para ver que no pase nadie, ¿no? ¿Y por qué si la calle solamente va de un lado, por qué veo hacia ambos lados? Porque no faltará un imbécil en motocicleta o en bicicleta que se pase y que no lo veamos y nos atropelle, ¿sí? Entonces, hacer las inferencias correctas es parte de agentes racionales, ¿ok? Y si actúan racionalmente pueden llegar a la mejor acción o deducen cuál es la mejor acción y actúan en esos términos. Por otro lado, hay formas de actuar racionalmente que no requieren la inferencia. Por ejemplo, cuando tocamos a un objeto muy caliente, yo aquí que estoy en la UNAM, estoy en el IMAS y ya llegando hacia medicina, hay un café diseño se llama, que hay comida ahí como muchas veces. Ahí me pueden encontrar como a las 3, 2:30, 3 de la tarde. Y el otro día pedí una hamburguesa, no sé qué pedí, y me la dieron en una tabla de madera que tenía una manija de metal. Y yo agarro la manija de metal y me quemé. Inmediatamente solté eso, ¿no? Este, ahí no hay ninguna inferencia que hacer. Ahí solté la mano porque me estaba quemando los dedos con esa maldita mugre de metal. Entonces agarré de la madera la comida y me la llevé a la mesa, pero sí sentí que me estaba quemando, ¿no? Entonces, en una acción de reflejo, ¿no? Este, no puede considerarse una inferencia realmente mental. Es un acto de reflejo para no lastimarme, ¿no? ¿Ok? Bueno, todo esto deberíamos pensar en considerar que la prueba de Turing, si quisiéramos pasarla o si quisiéramos poner un agente racional para que la pasara, debería entender la representación del conocimiento y ese razonamiento permitirá a los agentes llegar a buenas conclusiones. Necesitaría generar oraciones comprensibles en lenguaje natural para ser usado, para ser entendido en una sociedad compleja, ¿no? Nos parece fácil, pero miren, el mundo es verdaderamente complejo, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados un poco a eso, ¿no? Les pongo ejemplos que a lo mejor nunca los han pensado, pero ustedes llegan a su casa y dicen, bueno, ya llegué, me voy a lavar las manos, voy a cenar. Abren la llave del agua y sale el agua y agarran el jabón y se lavan las manos. Todo ese proceso, que es que aparentemente es algo normal y común y sencillo, es una cantidad de decisiones que se han tomado y además hay una cantidad de objetos alrededor y una infraestructura que tiene que existir para hacer eso que nos permite podernos lavar las manos, secarnos y irnos a comer y ni siquiera nos prestamos atención al respecto, ¿sí? Pero hagan el siguiente ejemplo. Recuerden cuando de pronto están en su casa, están viendo la televisión y se va la luz, o están en la computadora y se va la luz. Bueno, y quieren entrar a internet y no hay internet, y prenden su teléfono, pero no hay internet tampoco, ¿no? A menos que tengan wifi ahí a la calle, ¿no? Pero imaginen que no lo tienen. Entonces, ¿qué hacen? Pues están como mopeds porque no pueden hacer nada, son unos inútiles completos porque no tienen luz, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que nos parecen obvias, pero que no lo son.
cuando hablas de inteligencia artificial, tienes que pensar en todos estos enfoques porque no son tan obvios ni tan evidentes como pensamos. Los agentes racionales tienen que tener un background o tener un bagaje de información, de contextos para poder trabajar, ¿sí? Y lo que quiere hacer hoy en día la inteligencia artificial busca construir agentes que hagan las cosas correctamente. Lo que cuenta como correcto se define como el objetivo que queremos que tenga la gente. Si yo quiero hacer un programa que juegue al ajedrez y que gane, bueno, el objetivo es que gane, eso es lo correcto, que gane. Un programa que juegue y que pierda siempre, pues ¿cuál es la gracia? El chiste es que gana, ¿sí? Que gane en las partidas de ajedrez. Eso es lo que quiere hacer hoy en día la inteligencia artificial. Quiere estudiar y construir agentes que hagan las cosas correctamente. ¿Ok? A eso también le llaman el modelo estándar, así como hay modelo estándar en la mecánica cuántica, aquí le llaman el modelo estándar. La verdad es que yo este término no lo había escuchado en inteligencia artificial y creo que ya cuando empiezan a poner demasiadas definiciones ya me empiezan a poner de malas porque no necesariamente la gente las usa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, también tenemos, ¿sí? Entre otras cosas, este, máquinas beneficiantes o beneficiosas, ¿no? Lo que queremos es hacer entonces agentes que resuelvan correctamente las cosas. Por ejemplo, para una tarea artificialmente definida, como el jugar al ajedrez o encontrar la trayectoria más rápida en un mapa, la tarea tiene un objetivo interconstruido y entonces se busca la solución correcta. Y eso es lo que quiere hacer el modelo estándar, ¿sí? En la medida en que nos movemos al mundo real, sin embargo, es más y cada vez más difícil especificar el objetivo completa y correctamente. Por ejemplo, cuando ustedes sacan su Google Maps para ir a algún lado, ¿sí? Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero a lo mejor hay, ya no voy a decir que hay un narcobloqueo, pero voy a decir que se fue la luz en tal parte y no funcionan los semáforos, o que hubo un accidente y está atorado a medio periférico, ¿sí? Pero nosotros no vemos, no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, el mundo real es mucho más complejo que nada más ver la trayectoria de un mapa, ¿ok? Y bueno, pues eso también implica otras cosas. Imaginen, por ejemplo, el siguiente ejemplo de un coche que se automaneja, que se maneja de manera autónoma y que quiere llegar a su destino de manera segura. Pero manejar en cualquier calle, en cualquier ciudad, en cualquier terreno, tiene la posibilidad de que haya algún riesgo, ¿no? Por ejemplo, que lastimemos a otros conductores porque choquemos, o que el coche falle, o que pasen algunas cosas que no esperaríamos que pasen, ¿sí? Entonces, el hecho de tener una meta estricta de llegar a salvo requiere una sola solución, que es mantener el coche en el garage, ¿sí? Bueno, si mantenemos el coche en el garage, no vamos a tener ningún riesgo de lastimar a nadie, pero no vamos a hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar acciones, no podemos estarnos quietos. Eso es lo que, por eso los agentes de la inteligencia artificial, los agentes racionales, hacen cosas, no nada más están quietos, ¿sí? Y eso es como muy importante para entender precisamente lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, el hecho de decir, por ejemplo, que la solución para que un automóvil que se maneja solo no le ocurra ningún problema, es que se quede en casa, no quiere decir que esos ejemplos no sean inteligentes o estén mal. Es una consecuencia lógica de definir que hacer lo correcto es el único objetivo que tiene la máquina. ¿Ok? Hay que tener cuidado con este tipo de definiciones. A mí, cuando les digo, empiezan los temas de las muchas definiciones, me empiezan a fastidiar un poco por esta razón. Lo importante, y creo que es fundamental entender que no sabemos a ciencia cierta, no tenemos una idea de qué es lo que es inteligente, no lo sabemos. Sabemos con cierta certeza que hay procesos de la inteligencia que podemos ver. La mayoría de lo que hacemos en inteligencia artificial
o lo que vemos en la inteligencia humana, vemos cosas que, por lo menos, así en el peor de los casos, simulan inteligencia, ¿no? Nos hacen creer que algo es inteligente, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos modernos, cada vez son, entre comillas, más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, mi teléfono a cada rato me dice, tienes muy poco espacio en memoria, o me dice, esas aplicaciones que subiste no sirven para nada, así que las voy a eliminar, o nunca las has usado. En fin, puede haber mil detalles al respecto que te hacen creer que tu sistema es más inteligente, cuando en realidad, pues obviamente no está entendiendo mucho, ¿no? Este es un sistema automático, y por ejemplo, sí saben que los teléfonos muchas veces nos están escuchando, ¿no? Y si ustedes hablan, por ejemplo, no sé, voy a hablar de la prediabetes, ¿no? Y estoy hablando con ustedes y que la prediabetes aquí y allá y acullá y cómo se puede diagnosticar y no sé qué. Y de pronto prendo mi celular y entro a Facebook y me encuentro con anuncios sobre medicamentos de prediabetes. Y digo, ¿pero cómo? ¿No? Bueno, porque los sistemas modernos muchas veces te están escuchando y no les interesa tu plática, lo que les interesa son esas palabras claves que les permite después mandarte anuncios para vendértelos, ¿sí? Ese es un típico tema de los algoritmos que se usan, ¿no? Si usas TikTok y ves videos de perritos, no, o sea, te pasan uno tras otro de perritos, ¿no? ¿Sí? Y así es como funcionan esos algoritmos. Pero no quiere decir que sean inteligentes, lo que están buscando es siempre ver cómo te venden. Y los gringos para eso son estupendos, ¿no? Los gringos no venden a su mamá porque es ilegal, pero si no fuera por eso la venderían sin duda alguna, ¿no? Pienso que los sistemas modernos son inteligentes en la medida que nosotros los consideramos inteligentes. Podemos hacer cosas que nos parecen inteligentes cuando siguen siendo automáticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la computadora, ¿no? Si ustedes no usan su computadora por mucho rato y la dejan prendida, entra el screensaver, ¿no? Automáticamente. Y se mantiene así hasta que ustedes mueven el ratón o aprietan una tecla, ¿no? ¿Qué tanta inteligencia hay ahí? Y lo remito entonces a una anécdota que me pasó hace muchos años, en el 2000. ¿Cuándo fueron las Torres Gemelas? 2001, ¿no? Pues en el 2001, yo tenía una cita en un hotel que estaba por el Hotel de México, no es cierto, por el Parque Hundido, donde me iban a mostrar un edificio inteligente. Entonces, pues yo estaba escribiendo para un sitio web que se llamaba 10.com y hacía artículos técnicos sobre cuestiones técnicas. No muy sofisticados, ni mucho menos, no se la crean tampoco. Y entonces, el día que chocaron los aviones contra las Torres Gemelas, yo tenía esa cita. Y fui a la cita, pero nadie me recibió porque todo el mundo estaba enloquecido con el problema de las Torres Gemelas y nadie me peló. Bueno, eventualmente reagendé la cita y fui al edificio inteligente. Y lo primero que hice, me dice el cuate que me atendió, me dice, a ver, aquí hay 4 elevadores, aprieta el botón para subir. ¿Cuál crees que llegue primero? A ver, ¿quién me responde? Si el que les quiere demostrar el asunto, les dice eso. A ver, Miguel Brito, ¿tú qué piensas si te dicen, aprieta el botón y dime cuál de esos, de los 4 elevadores, cuál crees que llega primero? ¿Tienes micrófono? O a lo mejor no tienes. Que no me contesta. A ver, Elizabeth Muñiz, ¿estás ahí? O ya se durmieron todos. A ver, Luis Ramos, cuéntame, ¿estás ahí? También se durmió Luis Ramos. Bueno, no importa. Vamos a ver. Uriel Galván, ¿estás ahí? ¿No? Patricio, Salvador. Ah, Hola, profe. Aquí ok. estoy, aquí estoy. Ok, bueno, cuéntame, el que esté más cerca, ¿no? Como dice Carlos Zelaya Nava, dice, a ver, si yo te digo, a ver, aprieto el botón, dime cuál es el elevador que va a llegar primero, Pues sí, Patricio. el que esté más cerca. O Uno bueno, pensaría, depende. sí, entonces Ujú. él dice, claro, el que esté más cerca porque es un sistema inteligente, ¿no? Ah, muy Sí. bien. Es un poco ridículo, ¿no? Bueno, subimos varios pisos, llegamos a una sala, un salón, y estaba con unas cortinas y me dice, mira, cuando la temperatura es de veintitantos grados,
cuando empieza a subir, las cortinas se cierran automáticamente, ¿sí? Es muy inteligente. Y yo pensé, yo no creo que sea tan inteligente. Los sistemas que funcionan con un termostato son recontraconocidos, no requieren de inteligencia. Cuando la temperatura llega a tanto, se cierran las ventanas. ¿Cuál es el big deal? ¿Cuál es el gran, dónde está la gran inteligencia, no? Entonces, digamos que es fácil equivocarse entre algo inteligente y algo automático, ¿no? Y los teléfonos modernos tienen muchos sistemas automáticos que nosotros creemos que son inteligentes, ¿no? Por ejemplo, cuando me voy a dormir, tengo una opción para que se llama no molestar o algo así, y lo que hace es que me quita todos los sonidos a excepción del sonido de la alarma del reloj, porque si me quiero levantar en la mañana, pues necesito poderlo escuchar, pero quito todos los sonidos, si me llaman por teléfono no suena, si me mandan mensaje no hay vibración en el teléfono, y podemos decir que es inteligente, pues no, es un sistema automático que, bueno, tiene algunas curiosidades y características como que sigue sonando la alarma del reloj porque esa sí es importante, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues bueno, está bien. Podemos decir que es relativamente inteligente, pero no es nada el otro viernes, ¿no? En general, me parece que no, que hay que distinguir muy bien entre algo que es finalmente un sistema automático contra un sistema inteligente. Y acá lo que queremos ver son, entre otras cosas, los agentes inteligentes, ¿no? Los agentes no es ninguna magia ni nada del otro viernes. Son sistemas, ¿no? Que hacen cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que reconocen patrones, que encuentran soluciones y que hacen de alguna manera lo correcto. Eso creo que es lo que importa en este tema, ¿no? Y no se crean todo lo que les dicen. Los sistemas inteligentes, hoy en día no tenemos ningún sistema inteligente del tamaño que quieran, ¿sí? Que por ejemplo, tenga conciencia de sí mismo, ¿no? Los sistemas no son conscientes de sí mismo, ¿no? No saben de su propia existencia. Yo diría que cuando un sistema se vuelva consciente de sí mismo, entonces, lo primero que hay que hacer es desconectar la computadora porque estamos en problemas, ¿no? Porque entonces el ente que hacía una labor inteligente de forma automática en cierto sentido, o reconociendo patrones o reconociendo ciertas situaciones o ciertos símbolos, de pronto ya puede tomar acciones porque ya tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Y la conciencia es algo que sí todavía nos pertenece y que no existe en todo el planeta un solo programa que pueda llamarse consciente de sí mismo. Eso no existe. Leía el otro día una noticia de unos, de alguien que se le había ocurrido hacer una red social para chats, como ChatGPT y demás, para que se platicaran las inteligencias artificiales. He escuchado estupideces y esto. No es cierto. O sea, ¿para qué? Los programas de computadora como ChatGPT no son inteligentes, no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Tienen una base de datos súper entrenada que la siguen entrenando, pero no son conscientes de sí mismos. Entonces, ¿de qué van a hablar? ¿Y qué van a decir? ¿No? Es como poner a una grabación a que diga cosas, ¿no? No tiene mucho sentido. Bueno, pues hay gente que cree que los sistemas modernos hacen eso, ¿no? Han visto mucho Terminator o no sé qué han visto, pero no funcionan así las cosas, ¿no? Así que no hay que preocuparse demasiado por el futuro en esos términos. No nos van a quitar la chamba de ser conscientes de nosotros mismos, a pesar de que, por ejemplo, ciertos animales tienen cierta conciencia de sus seres. Los perros tienen conciencia de sí mismos, las palomas incluso tienen conciencia de sí mismos. Pusieron unas palomas, les pintaron el pecho de rojo y las soltaron y las palomas se veían el pecho rojo como diciendo, ¿qué pex? ¿Qué hay aquí? Que esto no debería estar acá, ¿no? Eso quiere decir que son conscientes de alguna manera de su propia existencia. Los perros son conscientes. Creo, no sé si aquí se los he comentado, pero yo tenía una perrita schnauzer que un día le dije que fuera por su pelota, salió corriendo por ella y cuando regresó traía en la boca un huevo Kinder. No el de chocolate, sino la capsulita que está dentro del chocolate. El chocolate ya me lo había comido, ¿no? Y ahí me di cuenta que la perrita Schnauzer, que se llamaba Pupa, esa perrita tenía el concepto de la geometría. Entendía que era algo redondo, ¿no? Lo más redondo que encontró, no encontró su pelota, pero encontró el huevo, ¿no? El huevo Kinder. Eso a mí me hizo mucha gracia y me hizo darme cuenta finalmente
que los animales tienen pensamientos y conciencia, no son tan robóticos como en el pasado se creía, ¿no? Si no tienes alma, por ejemplo, Descartes decía que el ser humano tenía dos situaciones. Una era la parte del alma y ahora la parte racional. Y eso, y la parte del alma no la tienen los animales, son como robots. No decía robots, pero decía otra palabra, ¿no? No sé si autómatas, no me acuerdo qué palabra usaba. Pero yo creo que Descartes se equivoca. Este Schrödinger, uno de los creadores de la mecánica cuántica, escribió un libro que se llama ¿Qué es la vida? Y ahí dice que la vida es simplemente la consecuencia de una serie de procesos naturales de las partículas. Así dice. Dice, no hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada de eso. La vida es esto. La vida es una consecuencia del comportamiento de las partículas subatómicas que se combinan de cierta manera. Pero no hay misticismo, no hay alma, todo eso es una basura, ¿no? Es un cuento chino. Eso decía Schrödinger. Yo se los paso al costo, ¿no? Bueno. El miércoles vamos a seguir con esto y vamos a empezar a ver las otras cosas muy interesantes, ¿no? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo funciona? ¿Sí? Bueno, ya vamos a dejar próximamente alguna otra tarea. No, le digo, las tareas no van a ser muy difíciles, pero hay que hacer varias tareas. Ya, por aquí, pues le mando saludos. Tenemos, las dos se llaman Jessica, que es la nueva ayudante. La ayudante principal o la ayudante original de sus tareas